Muy buenas noches, niños y niñas de España. Tengo que daros una muy mala noticia porque el Elliot al que vamos a entrevistar hoy, que han visto ustedes en el país, no es el niño de la película E.T., el que decía E.T., Elliot, mi casa. No es este Elliot, sino es el gran hispanista e historiador John H. Elliot, que no es precisamente un niño, ya que se jubila dentro de unos meses, como él nos contará dentro de poco. ¿Qué es exactamente un hispanista? Pues nos lo va a explicar el más grande de todos ellos, un inglés cuyo amor a España y cuyos conocimientos sobre este país se han convertido ya en legendarios y que tenemos la suerte, además de que trabaje aquí en Canal Plus. Buenas noches, Robinson. Buenas noches. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué voy a comer, tronquete? No es que yo soy la madrileña que quitan el sentido. Bueno, no abuses de la comida. ¿Quieres un poquito? No. Además no abuses de la comida, Robin, que luego hay que meterte con grúa al plato del día después, ¿eh? Pero el cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Macarena! ¡Ay! Bueno, Si cojo unos kilos de más, seguro que me vuelven a llamar de Biomanán. Sí, bueno, si lo que hay que engordar es la cartera, pues adelante, come lo que quieras. No, lo que te iba a preguntar es, ¿por qué hay tantos ingleses que se sienten atraídos por España? ¿Qué tiene este país que no tenga la pérfida Albión? ¿Te acuerdas Pues, cómo la llamaban? En... Lo siento mucho, colega, pero te tengo que volver a hablar de la comida y de los callos del cordero a la sepulvedana y del cocido montañés. Para, Robin, de verdad, que solo es oírte y me están entrando ya gases. Oye, ¿cuándo vais a traer de invitada a Cristina Almeida? Nunca. Sabes que nunca traemos a políticos a Lo Más Plus. ¿Por qué lo preguntas? Porque le tengo que pedir la receta de las perdices escabechadas rellenas de fabada. Bueno. Y he pedido su teléfono. Bueno. ¡Hasta luego, Lucas! Hasta luego, Robin. Bien, una vez que ya sabemos por qué los ingleses se hacen hispanistas, puedo pasar a presentarles a nuestro invitado de esta noche. ¿Qué ocurre, Fernando? Casi se me olvida. El libro del abuelo, la novela El desencuentro, ganadora del Planeta, este año sale hoy a la venta con una tirada inicial de 210.000 ejemplares. Y vaya con el abuelito, ¿eh? Tanto escandalizarse cada vez que se habla de sexo en Lo Más Plus. Y fíjense con qué portada me sale a la calle. Esto es un escándalo, un auténtico escándalo. Aunque para escándalo, de verdad, la novela Te di la vida entera de la finalista del Planeta, Zoe Valdés, que nos va a visitar dentro de poco en Lo Más Plus. Les voy a leer un parrafito para que se hagan ustedes una idea. Aquellas dos hembras despampanantes debían ser sus compañeras de cuarto, la mechunguita y la puchunguita. Y las dos estaban rajando una clase de tortillas que hasta se podía oler el huevo. Raspaban que echaban chispas, tetas contra tetas. Esto está demasiado caliente, mijito. Esto yo no puedo ya seguir leyendo. Me ha dado sofocón, voy a dejarlo ya. Es demasiado caliente. La finalista del Planeta. Nuestro invitado esta noche, hora es ya de presentarles el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de este año. La ciencia social que él cultiva es concretamente la historia y, para ser todavía más precisos, la historia de España, en la que es un auténtico experto. ¿Saben cómo se enamoró de la historia de nuestro país este inglés nacido en Readings en el año 30? Pues fue en el Museo del Prado, contemplando el retrato ecuestre del conde duque de Olivares pintado por Velázquez. Y como sabe tanto del Prado, hoy mismo ha estado, creo, hablando con el director, además es asesor del museo, tal vez nos pueda aclarar si este cuadro que tengo aquí, que ha aparecido esta mañana colgado en una de sus paredes, es auténtico o es una falsificación. Y ahora ya podemos recibir con un aplauso atronador a John Elliot. Pues yo lo veo muy bien, es un retrato espléndido que me apresuraré a colgar. ¿El parecido qué tal? Bien, ¿no? Magnífico. Muchas gracias, basta. Profesor Elliot, es un placer y un honor tenerle con nosotros hoy en Lo Más Plus. Bienvenido en su paso por Madrid, de camino a Oviedo, en donde pasado mañana recibirá el Premio Príncipe de Asturias, merecidísimo después de muchos años de dedicación a labores históricas españolas. No son tantos kilos como el tuyo, pero algo es algo. Son 5 millones de euros. ¿Qué es un hispanista, profesor? Bueno, un hispanista es alguien quien está aficionado a este país, a los españoles, a la historia del país, a su literatura, su cultura,
Y yo me identifico precisamente con España y me he identificado durante muchos años ya. Y, profesor, habiendo tantos hispanistas como hay, efectivamente, ingleses interesados, sobre todo ingleses, Sí. yo creo, interesados por nuestro país, ¿qué ha hecho usted que no hayan hecho los otros para recibir este premio? Pues no es para mí, es decir, Llevar estas muchos cosas años, porque yo... hasta en cierta parte es una lotería, ¿sabe usted? Todo lo de los premios siempre es una lotería, pero me he esforzado a entender la historia de este país, me he dedicado durante mucho tiempo a este señor, el conde duque de Olivares, precisamente, y... No es Gurruchaga, ¿eh? Parece Gurruchaga, pero es el conde duque de Olivares. ¡Qué parecido tan asombroso! ¡Qué genial! No, decía el acta del jurado, hay que decir que es muy modesto el profesor, pero decía, ha contribuido al conocimiento en el extranjero de la historia española, deshaciendo tópicos y estereotipos sobre aspectos decisivos del pasado hispánico. Se lo agradecemos, profesor. Pues muchas gracias. Que vaya... Para mí ha sido un placer y un privilegio. Usted se enamoró de España hace ya unos cuantos años en un primer viaje que hizo. ¿Cómo fue aquello? Pues vine aquí por primera vez en el año 50 con un grupo de estudiantes de Cambridge. Es que he visto un anuncio en el periódico estudiantil diciendo que un grupo de estudiantes iban en una camioneta a hacer un recorrido de la península ibérica, que quedaban 2 o 3 sillas en la camioneta, y pues me uní con el grupo este y pasamos unas 6 semanas viajando por toda España. Y como no teníamos dinero, bueno, estábamos durmiendo por los olivares o en fondas de tercera clase, y pues hemos hecho un recorrido fabuloso, memorable en todos los aspectos, ¿Sí? y ha cambiado mi vida. Ya lo creo que ha cambiado su vida y además atractiva debía ser España con lo triste que era la situación entonces. En los años 50 la situación era muy gris, muy pesada, muy pobre. ¿Eh? Muy triste, muchos mendigos, especialmente en Andalucía, por las calles. Mucha pena. Pero, perdón. No, Sí, fue en sí. ya visitó el Prado en aquella ocasión Sí, por primera vez. y se produjo el impacto. ¿Y qué tiene impacto. ese retrato ecuestre que le impresionó tanto? Bueno, me impresionó Velázquez, por lo Velázquez. general. No el Velázquez que pintó este cuadro del señor Schwartz, pero un Velázquez más auténtico, que pintaba los grandes retratos del siglo XVII. Y pues no sé por qué me impresionó este señor tan imperioso. Sabía muy poco todavía de la historia de Europa del siglo XVII, pero veía que era un hombre importante, como un jefe político de los años 1620-30, y pensaba que tal vez tendría interés cuando volvía a Inglaterra ver si se decía algo de él en los libros de textos sobre la historia de la Europa del siglo XVII. Y pues casi no veía su nombre en estos libros. Y por eso tenía interés en averiguar un poco más sobre este señor, con su mirada tan imperiosa, los grandes bigotes, etc. Y fue un hombre, de hecho, bueno, importantísimo en una época, en la Guerra de los 30 años, Exacto. en la que España era una de las grandes potencias. Bueno, el poder más grande del mundo en este momento, precisamente. Efectivamente, el valido del rey, el primer ministro de España durante 22 años. Tenía una importancia enorme. Gigantesca. Hablaremos un poquito más del conde duque de Olivares, de la obra, de las dificultades que tuvo para bucear en la escasa documentación que quedaba después de que se ardió el archivo. Hoy en día los archivos se conservan porque podemos bucear y mirar en las diversas televisiones. Nosotros mismos lo hacemos todos los días y el resultado es nuestro zapping. Ahí nació, ¿no? Ya se han superado a sí mismos, doblan al chiquitistaní, al propio chiquito. Es impresionante, los disparates que se ven son increíbles. Empezábamos a hablar, cuando nos fuimos a Zapping, empezábamos a hablar de la España de los 50 que el profesor Eliot conoció y de la que se enamoró tanto, que se mantuvo fiel a ella durante todos estos años, que ha escrito obra y obra y obra sobre ella. ¿Hablaba usted el español entonces? No, pues empezaba, y no había tenido clases en español ni nada, y pues después de venir aquí para empezar a trabajar en los archivos,
ya estaba empezando a hablar un poco el castellano, pero después me fui a Barcelona para trabajar en el archivo de la Corona de Aragón. Y claro que para entender bien la historia de Cataluña, porque iba a escribir mi tesis doctoral sobre la rebelión catalana de 1640, tuve que aprender el catalán. Y puse un anuncio en La Vanguardia diciendo que un joven inglés quería vivir con una familia catalana para aprender el catalán. Recibí una cantidad enorme de respuestas, enorme. Fui visitando muchas casas y encontré una familia muy simpática. Y ahí pasé 9 meses hablando siempre el catalán, escuchando el catalán. Porque es la manera de entrar en una sociedad. Y me abrió muchas puertas. Claro. Además, en ese momento, como estaba a medias prohibido el catalán como idioma, hacía mucha gracia a los catalanes escuchar a un joven inglés intentando hablar el catalán. Exacto. Allí también lo hablan en círculos reducidos, ¿no? En círculos privados. ¿En dónde? En Cataluña. En Cataluña, sí. También lo hablan. Sí, en inglés. ¿Y lo habla mejor que llegó a hablarlo mejor que el español o el pues castellano? En ese momento con mucho más soltura que el castellano, eso sí. Volvamos al Prado. Sí, porque esta mañana he estado con el director del museo, ¿no? Cierto. Y hay perspectivas de que aquello se amplíe y que puedan aprovecharse los fondos que hay en el sótano, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas posibilidades para el Museo del Prado en este momento. Hay mucho negativismo en este país sobre la perspectiva del Museo del Prado, pero yo creo que se puede solucionar muchos de esos problemas. Hay el gran problema del espacio en este momento. Estamos pensando en lo que se puede hacer, porque hay tantos buenos cuadros en los sótanos que no se conocen. Es el museo más rico del mundo, efectivamente. No solo para los cuadros españoles, sino para muchas obras maestras de la pintura europea, italianos, venecianos, etc. Es una colección increíble. ¿Y que están ahí muriéndose de risa o que a lo mejor están sucios y cuando los limpias... No, están muy bien conservados. Están bien conservados. Hay alguno que está sucio. Yo ¿A ver? ¿Sí? Es que Fernando y yo hemos estado investigando y hay algunos que al limpiarlos, alguno de Velázquez, por ejemplo, hay que al limpiarlos, al quitar capas de porquería, ha aflorado, por ejemplo, este de aquí, que había otra cara, al limpiarlo ha aflorado la cara que había en la pintura original. Sí, también... ¿Lo conocías este? Yo lo conocía, además lo he visto, no quiero ver fuera. Pero porque hay otro en donde también al limpiarlo ha salido uno espléndido. Es un cuadro magnífico, que indica además que la historia de la gafa va mucho más atrás que... Bien, esto es una burda manipulación, pero en fin, que nos gusta a nosotros... De verdad. Es el que ha limpiado a fondo, que además se terminó la limpieza ayer, ¿no? Sí. ¿Cómo es? La Venus Señoriz. La Venus Señoriz. Pues muchas gafas hubo en el siglo XVII. Quevedo llevaba gafas. Este es mi preferido, la Venus Señoriz. Que por cierto no está, el original, la Venus del espejo no está aquí, sino que está en Londres. Pero en fin, y claro, porque además el Museo del Prado ha tenido problemas, ha tenido... Al igual que este cuadro, la Venus Svars, que también está en Londres. Ha habido, es verdad, una gran polémica sobre el concurso arquitectónico de ampliación del Museo del Prado, que fue declarado desierto, cuando había proyectos maravillosos. ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Por qué? Pues ha sido un concurso mal enfocado desde el principio, a mi modo de ver, porque antes de buscar arquitectos, lo imprescindible era pensar en cómo organizar el Museo del Prado, dónde poner las grandes colecciones, relacionarlas entre sí, dónde poner, ampliar, buscar nuevos sitios dentro del viejo casco de Madrid, cerca del Museo del Prado. Y yo he insistido durante muchos años ya, después de escribir con mi amigo y colega Jonathan Brown, nuestro libro, Un Palacio para el Rey, sobre el Palacio del Buen Retiro, que se puede utilizar lo que en este momento es el Museo del Ejército, pero que antes era el Salón de Reinos, el salón central del Palacio del Buen Retiro, que se puede restaurar precisamente el Salón de Reinos tal como estaba antes, durante la época de Velázquez. ¿Y con la colección del Museo del Ejército, dónde se iría? Bueno, se puede montar un museo mucho mejor
mucho más impresionante. Por ejemplo, en la Casa de Toledo, Claro. sería muy apropiado. Y el Museo del Prado, al ampliarse, ya no sería Prado, sino Pradera, y podría llevar mi nombre. Eso es una iniciativa que... ¿Qué de tonterías puede llegar a decir mi compañero de... Lógico, Prado es más pequeño y Pradera es más extenso. Son muy orgullosos de su nombre. Lo son. Chus Lampreave nos pide paso. Chus. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Tomar el té? ¿Quién? Lo Más Plus es mucho más que un simple programa de televisión, es un programa profundo, sociológicamente involucrado, políticamente consciente, y para eso tenemos esta inmersión diaria en las noticias de la realidad política del lugar. Hilario Pino, buenas noches. Hola Fernando y hola a todo el mundo. Como siempre tenemos un montón de frentes abiertos. Esperamos poder hacerlo todo. Está de regreso de Washington, en donde estaba ayer decidiendo la elección del presidente Clinton, la reelección del presidente Clinton. Volveremos con las noticias del Guiñol y con el profesor Elliot para seguir hablando de su vida como hispanista. Que escribió esa guía maravillosa de España, o George Borrow vendiendo sus Biblias o dando sus Biblias a los españoles para convertirlos. Sí. Así siempre ha habido esta convicción que tenemos algo en común. Y cuando les daba por Italia, les daba todavía más fuerte a los ingleses, ¿no? Porque ya cuando se hacían Sí, filo italiano... Sí, pero bueno, iban a algunos sitios maravillosos que hay en Italia que no son de despreciar. No, pero es verdad que ha habido siempre en el mundo anglosajón, cuando menos en el mundo anglosajón, un apasionamiento, un interés por la historia de España. Sí. No digo ya la historia del 17, pero sino incluso la historia recientísima. Por ejemplo, la playa de escritores y de historiadores e investigadores que se han ocupado de la Guerra Civil Española es tremenda. Ha sido impresionante, ¿eh? ¿Pero hay algo en el carácter inglés que motive esto? ¿Usted lo atribuye a algo? ¿O es una no creo que sea lotería, como eso, decía antes? Pues no totalmente una lotería. Creo que hay una visión un poco romántica de España, desde luego, entre los ingleses, que también implica cierta deformación, y por eso yo siempre he tenido, me he esforzado a guardar cierta distancia en mis juicios sobre España, para no caer en esta trampa de romanticismo. Exacto. En excesivo azucaramiento, ¿no? Sí. ¿no? Pero... Sí. Perdón. No, que nos preocupa tanto este tema y nos interesa tanto este tema que hemos mandado a Perpetuo Fernández a investigarlo a la calle. España entera es ejemplar anfitriona por naturaleza, aún con la mismísima pérfida Albión. Hoy vamos a demostrarlo. ¿Qué haría usted con un inglés para que se enamorase de España? Pues que pruebe la buena gastronomía de España, las buenas juegas de España y un poco más que enamorarse de España, que se enamore de las españolas, ¿no? Pero yo iría a la playa, que tomar el sol. ¿A la playa? Que tomar el sol. ¿En topless? No, normalito. ¿Tapadito? Sí. ¿No? Sí. Y llevarlo a una buena corrida de toro. No sé, cogería unas buenas patatas bien seleccionadas de Álava, Salvatierra, por ejemplo. Y bueno, unas buenas cebollitas. Le invitaría a un concierto de Jesulín de Ubrique, por ejemplo. Sí. O de Rafael, quizá. Y nada, y las pondría bien fritadas, unos huevinos. Darle un café con leche con churros, que es Ala lo que ahí. más me gusta en el mundo. Casi nada, ¿verdad? Llevarle la ruta bacalao y presentarle a mis amigas. Enseñarle todas las zonas bonitas de España. ¿Erógenas? Bien, ¿Y eso dónde queda? por el centro. El centro. Y nada, le daría una pedazo de tortilla patatas. Y el hombre, bueno, es que se le iban a ir las ganas de irse para allá. Le cantaría el Good Say de Queen por bulería. ¿No te atreves? No. Caballero, ¿qué tal quedó? Ah, muy bien. Ahí lo tiene. Very typical Spain. El maestro en el cartel. ¡Qué barbaridad! Este cartel se lo ha traído Perpetuo Fernández para que si quiere se lo lleve a Oviedo. Aquí está. Pues muy amable. Y que lo cuelgue en su habitación de hotel. Paco Camino, el cordobés, y nuevo en esta plaza, John Elliot. No está mal, ¿eh? Sensacional. No, es una suerte que haya una persona como usted, tan estudiosa de España, deshaciendo tópicos en el extranjero acerca de nuestro país, porque no sabe, en Inglaterra mismo, cuando hace unos meses se produjo aquel partido entre las dos selecciones que había que jugar en Wembley, empezaron los ingleses a decir, ¿en qué se parecen
los españoles a su madre en el bigote, por ejemplo. Somos muy chauvinistas. Sí, decían que habíamos extendido la sífilis por todo el mundo, lo cual es cierto. ¿Usted cree, es verdad, ¿usted cree que hay más cosas que nos unen o que nos separan con los ingleses? Creo que hay mucho que nos une precisamente porque somos dos poderes eximperiales. Y eso da un cierto sentido de superioridad, cierta arrogancia en el fondo, pero también seguridad de sí mismo. Y eso ha influido mucho en nuestras trayectorias. Y creo que todavía tenemos que pensar en la dimensión transatlántica de nuestros países. Yo veo España tiene que ser un puente entre Europa y América Latina, como nosotros un puente entre Inglaterra y los Estados Unidos, para abrir Europa al mundo, al otro lado del Atlántico. Eso me parece muy importante. Dos misiones paralelas. Exacto. Que nos unen más. Chus nos pide paso. Sí, eso le pasó a usted por no hablar un inglés fluido como yo. Llama un señor que dice que en un restaurante en Londres oyó a alguien pedir sombrero y bata y le dieron pan y mantequilla. Sombrero and bata. ¿Comprende, profesor? Así somos nosotros. Ha llegado el momento, profesor, de establecer qué es exactamente lo que hay en común entre los ingleses o los británicos y los españoles. Hemos preparado un informe completísimo. Bien. España e Inglaterra han compartido momentos históricos tanto en mar como en tierra. Ambos países han aportado grandes escritores a la literatura universal que además casi se mueren el mismo día. La relación hispano-inglesa ha dado muchos frutos. El famoso Peñón, la costa de Benidorm, la revista Hello y Bienvenida Pérez. Cada vez son más los súbditos británicos que nos visitan por estas latitudes. Algunos hasta aprenden castellano. En la escuela, cuando yo 11 años. O al menos lo intentan. Que yo entiendo hoy en día como el fútbol, porque como futbolista entendía. Por su parte, el pueblo español hace lo que puede por asimilar la cultura británica. Usted, aparte de la figura del conde duque y la España imperial, profesor, ¿qué cosas le atraen de España? Porque gastronomía nos ha dicho que no quiere ni oír hablar de ella. No sabe lo que es un garbanzo. No saben lo que es un garbanzo, ni un pote asturiano. El fútbol, ni tocayo. O sea, ¿qué es exactamente lo que le engancha de nuestro país? Pay tomate catalán, caldo gallego, jamón serrano. El jamón serrano sí le mola. Sí, exacto. Pero el carácter jamón de Treveles, tal vez, porque he visitado Treveles a caballo. Es verdad que estuvo a caballo por la Alpujarra. Sí. ¿Cuándo fue eso? Por el año 72, si no recuerdo mal. Y llegó usted a Treveles, que es el pueblo más alto, más aislado de España durante el invierno, y pide uno una ración de jamón diciendo estos que están aislados la mitad del año no se van a enterar, no se han enterado de los precios, y luego te pasan la cuenta y te enteras tú. ¿Y cómo fue eso de la excursión de caballo? Cuéntenos. Pues mi mujer tenía ganas de viajar por Andalucía a caballo, y yo tuve que aprender por fuerza a montar a caballo, precisamente. Y hicimos una excursión con un grupo organizado por una agencia inglesa, por las Alpujarras, con nuestros caballos, y yo tenía bastante miedo. Además, el mes de junio, pero todavía había ventisqueros por la Sierra Nevada, yo resbalando con mi caballo, conduciéndolo por los ventisqueros, pasando las noches en fondas del siglo XIX, con los caballos abajo, limpiando mi caballo, que era un caballo blanco que se hacía muy sucio cada día, sacando piedras de los cascos de mi caballo, y sufriendo mucho. Una relación espantosa con sus caballos. y no tenía tiempo para admirar el paisaje tampoco. Todo el día quitando. Estaba tan preocupado con el caballo. Y por supuesto, nada sobre la investigación que estaba haciendo sobre los moriscos, de eso tampoco. Bueno, tenía la guerra de los moriscos en mi alforja, ¿se dice? Alforja, sí. Exacto. De Hurtado de Mendoza, pero no tenía tiempo para leer el libro este.
No, Pero- todo el día quitando cosas y dando de comer al caballo y cepillo al caballo. Exacto, pero estamos viajando por esos pueblos de los moriscos, esas aldeas. Y de eso aquellos pueblos que eran repoblados además, ¿cuánto sé yo de esto? Habían sido pueblos repoblados de Galicia, Bubión, Pampineira, Capileira, todos. Ahora si, ¿Has lo visto? hiciera, ahora si lo hiciera no tendría problemas con la sociedad del caballo, porque con rally, pues Vale. luce. La Como labor de- Centella. Centella vale por todo. Madre mía, la labor del profesor Elliot en la historiografía ha calado y algunas personas, algunos de los estudiosos, como tendrán ustedes ocasión de ver en el crack de ahora mismo, han percibido lo que es la historia, se entusiasman con la historia. Veamos cómo nos lo cuenta Olga. A mí me encanta la historia, de verdad, desde que iba al cole. Todas esas aventuras increíbles de reyes y reinas, de príncipes y princesas de países pequeñísimos, y las bodas de las infantas, o las folclóricas, o los toreros, o la gente famosa que sale en la tele, y las fiestas de lujo que hacen en Marbella o Mallorca, quién va con quién, lo que dicen, lo que lleva puesto. Me encanta, de verdad. Bueno, y luego además, en todas las revistas de historia contemporánea, que me compro muchísimas, pues hay consejos para cualquier cosa, de salud, de belleza, truquitos de esos de cómo quitar una mancha difícil, me encanta. La historia contemporánea, ¿eh? La antigua me gusta, pero me cuesta más. Así nos va. Caramba con los estudiantes de la historia. Nos vamos un momentito, volvemos enseguida con otra historia distinta, con la historia del cine de la mano de Ana Siñeriz. Hasta ahora. Ana García Siñeriz, aquí con nosotros alegrando la vida de nuestros pobres y envejecidos ojos y de nuestros corazones ya Exagerado. pasados de moda. Envejecidos ojos. Tienes cartas, cientos de ellas, de admiradoras. Hola, Ana. Hola. ¿Qué tal? Bien, nada, tú me dirás. Pues nada, venía a hablar de pelis, como Pues siempre. habla de pelis. Ayer hablábamos de las películas españolas que se estrenan este fin de semana, que son La Celestina, y Calor y celos y Un cuerpo en el bosque. Y también hay otras películas que también se estrenan, que se suman a esta oferta de títulos españoles que ahora mismo están en nuestra cartelera. Aunque las cifras de recaudación de taquilla son claramente favorables a los títulos norteamericanos, que superan con creces a las de los españoles, hay una película que destaca por la buena aceptación que está teniendo. Es El último viaje de Robert Rylance, de Gracia Querejeta, que desde su estreno hace 3 semanas lleva una muy buena carrera. Esta película de factura impecable, rodada íntegramente en inglés e inspirada en la novela de Javier Marías, Todas las almas, ha provocado esta semana cierta polémica por el lado del escritor, que no estaba del todo contento con la asociación de su novela con la película. Bueno, pero se parezca o no a la novela en la que se inspira, El último viaje de Robert Rylance es uno de los títulos españoles fuertes de este año. Y de muchas otras cosas. He venido a pedirte que seas generoso. Por una sola vez en tu vida. Ve a verlo antes de que ni siquiera sea capaz de reconocerte. Estado civil, profesión. Me llamo Robert Rylance. Soy soltero, historiador, también arqueólogo. Lo que quieres saber es quién es el padre de Sue. Pregúntaselo a ella. Cualquiera se atreve. Y de la sensibilidad de Robert Rylance a la... ¿Qué? No soy yo, pero qué morro tienes, por favor. No, que pues sí, anda, me importaba. qué cara tan dura tiene. Bueno, Sí, pues... que no estaba nada contento Javier Marías con lo que habían hecho con su película. Ya, pero bueno, eso son cosillas que cuando ves... Sobre todo porque habiéndole dicho que le iban a consultar, no le consultaron. Era lo que le tenía Eso más es lo que- rebotado. de lo que sí. Bueno, Premio cuando tú Femia, vendas los premio derechos, cuando vendas los derechos de tu novela al cine, Fernando, veremos qué pasa. Yo quiero hacer lo mismo, si vendo los derechos de mi novela para cine, quiero hacer lo mismo que Almudena Grandes dijo que hacía. Ella ponía la mano, Exacto. le daban el dinero del Y te contrato y las olvidas. 2 entradas para el estreno. No te Y ya preocupes está. porque mejor siempre trabaja así. Sigue. Pues de la sensibilidad de Robert Rylance y de las adaptaciones al cine nos vamos a la dureza de Steven Seagal, que vuelve a las pantallas españolas ahora con la película Glimmerman. No creo que la haya adaptado en ningún sitio. Se llama El hombre relámpago. Bueno, no se llama El hombre relámpago, la podríamos traducir por El hombre relámpago. Seagal se convierte en esta ocasión en el detective Jack Cole, un tipo duro, eficaz y solitario que debe atrapar con sus artes a un macabro asesino que está causando el pánico en la ciudad de Los Ángeles. Los fans de Seagal no quedarán decepcionados en ningún momento con esta película. Acción trepidante con explosiones espectaculares y peleas
a la altura de este experto en las artes marciales. Pues Steven Seagal, aparte de actuar y producir esta película, también... Sí, bueno, actuar o repartir tortas. Bueno, pues aparte de eso, también escribió e interpretó la música para la banda sonora de la película, para que veas que el hombre tiene sensibilidad musical, sí, incluso cierto virtuosismo. Pero bueno. Vale. Aparte de esto, creo que cuando estuvo el equipo de la película del último viaje de Robert Rylance en Oxford, sí, en Oxford, localizando, pues se pusieron en contacto con usted de alguna manera, Bueno, ¿no? hubo recepción ese día por el final del año académico y se pone traje académico en esa recepción con el vicecanciller, el rector, etcétera, etcétera. Y yo estaba llevando precisamente mi traje académico de la Complutense y se asustaron bastante este equipo a ver este español disfrazado. Porque debe ser como un traje de la tuna, ¿no? Exacto. ¿Cómo es? ¿Naranja o cómo es? Sí, es naranja, sí, con el berete ese. Esos absolutamente sobrios, ¿no? Exacto. Nosotros siempre tenemos que dar el cante. Sí, señor. Con mucho color. Sí, sí. Naranjito. Ese es su roce con el mundo del cine. ¿Es así? Sí, es el único. ¿No ha escrito usted ningún guión para cine ni nada? Hasta ahora no, hasta que hacen algo sobre el Conde Duque, yo me presto mis servicios. Para el Conde Duque. Un guión sobre el Conde Duque. Pero es cierto, por ejemplo, que es que aquí usted no la ha visto, El Rey Pasmado se hizo una película hace unos años. No, eso no he visto yo. No la vio, pero estaba muy bien, se reflejaba el conflicto que tenía lateralmente, era una historia secundaria, el conflicto que tenía el Conde Duque para engendrar descendencia. Esto no era un invento del guionista. No es ningún invento, no. El pobre hombre tenía una sola hija que murió en el parto, muriendo también el niño. Se extinguió la línea del Conde Duque y estaba desesperado. El pobre hombre. Eso es la gran ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Bueno, rogativas. Rogativas y más rogativas. Pero Sí, sin no- éxito. Sí, no me parece a mí que funcionaran mucho en el 17 las rogativas, en ese tipo de cosas. Vamos a alguno de los tópicos con los que se nos caracteriza a los españoles. Se dice los españoles que somos individualistas. Sí, como nosotros. Como nosotros, bien. Sí, Como porque ustedes. el premio se lo dan, una de las razones por las que se lo dan es por haber destruido tópicos que se comentan en el extranjero sobre los españoles. Sí, sí. ¿Qué más tópicos tienes por ahí? Que somos desconfiados con la autoridad. Pues eso también. No nos fiamos de pero más desconfiados y más irreverentes con la autoridad son los ingleses que los españoles, me parece a mí, ¿no? Somos individualistas los dos países. Sí, sí, Y que no confiamos en las instituciones. Nosotros más que vosotros. Mira, Pues nos quiere ganar en todo, ¿eh? Además, Siempre dice yo más. somos más disciplinados nosotros. Eso. Es lo que decía el Conde Duque, precisamente, que faltaba disciplina en este país. Somos más chapuceros nosotros. Chus. Le digo que el señor Eliot es hispanista y seguramente la historia contemporánea inglesa, pues seguro que no se la sabe. Es una señora interesada por la vida de Lady Di. ¿Es cierto que se ha echado un novio pakistaní o sigue como vaca sin cencerro? ¿Qué se ha echado es la señora este? Sí. Sí, es verdad. ¿Es verdad? ¿Sí? Sí, sí. Ah, pues Pues se ha quedado Chus de escayola, porque no se lo esperaba. Tenemos una primicia. Díganos, profesor, sabemos que dentro de poco, dentro de unos meses quiere jubilarse, pero está preparando un estudio muy serio de historia comparada, ¿no?, entre Inglaterra y España. Bueno, Cuéntanos un entre poco. la española británica, la América británica y española, precisamente. Las colonias británicas y españolas. Ver el desarrollo de los dos partes del Nuevo Mundo, precisamente. Para ver tanto las semblanzas como las diferencias. Porque aquí, No, sí. no, que aquí cuando estábamos en plena época de apogeo imperial, ¿qué estaba pasando en el resto del mundo, por ejemplo en América? Sí, bueno, precisamente es muy interesante ver la densidad de las poblaciones indias en la parte conquistada por los españoles. En cambio, hubo relativamente pocos indios
en la parte norte de lo que ahora son los Estados Unidos. Igualmente hubo ricas minas de plata en México y el Perú, y nada de eso en la parte del norte. Una gran decepción de los ingleses cuando llegaran ahí y no encontraran minas ni nada de eso. Entonces decidieron mandarle los piratas y quitarle las cosas a los galeones españoles. Ya me parecía a mí que había... Para tomar su plata. Y entre una curiosidad personal, entre los estudiantes ingleses y los estudiantes españoles, ¿con cuáles se queda? ¿Hay actitudes diferentes frente a la clase? No creo, son iguales los estudiantes en todas partes, son muy simpáticos. Uf, no. ¿Y usted dirige tesis doctoral? Sí, algunas. Sí. ¿Algunas? ¿Es divertido dirigir una tesis doctoral? Es muy interesante, muy interesante. ¿Cómo se dirige? Porque viene un estudiante, viene y dice, quiero hacer una tesis doctoral sobre cualquier cosa, sobre el Conde Duque de Olivares. Y entonces, ¿qué se le dice a un estudiante? ¿Cómo se le lleva a escribir la tesis? Bueno, yo busco sus intereses, más que todo, a ver el tipo de historia que le interesa. Por ejemplo, en ese momento vino a verme una señorita argentina y quería hacer algo sobre España y América en el siglo XVII, relacionando las dos. Sí. Yo he dicho que tal vez tendría interés la personalidad de Palafox, el virrey de México, obispo de Olsma. Ella ha dicho, pero soy un Palafox. Y precisamente tiene familia aquí, y hay familia con archivos, por ejemplo, y vamos a buscar, ver si hay documentación sobre Palafox en eso. Hay mucha casualidad en todo esto, es muy interesante. Los archivos sí que le han hecho sufrir a usted, ¿no? Exacto, sí. Con la búsqueda de... la búsqueda de documentos. Es terrible, pero hay mucho en España, ¿no? Hay muchísimo. Sí. En las casas nobles, por ejemplo. Ahora se monta un archivo de la nobleza en Toledo, que va a ser muy importante. Para hacer una colección de muchos de estos archivos privados que antes eran muy difíciles de entrar. Pero algunos nobles han sido muy generosos con los investigadores, otros no. Y hubo muchos pleitos entre las familias nobles de este país, y se hacen divisiones de los archivos, que es lo peor de todo, y puedes ver la mitad del archivo, pero no la otra mitad, por ejemplo. Si no llevan buenas relaciones entre sí las dos partes de la familia. Sí, este archivo de la nobleza de Toledo ha producido ciertos sarpullidos de desconfianza en Sevilla, porque es de ahí de donde ha salido gran parte de ese archivo, etc. Exacto. Crea complicaciones. ¿Chus? Sí, yo lo digo al pie de la letra, no se preocupe. Preguntan por qué los británicos son tan estrictos que hasta en la intimidad del dormitorio siguen una disciplina, la inglesa. ¿Nunca se relajan ustedes? Se bromea de vez en cuando, eso sí. Bueno, y ahora hay una considerable confusión con el problema de la vuelta o no de la disciplina a los colegios, en fin. Que han dicho que se puede pegar a los niños con tal de que no se queden tarados, ¿no? Pues sí, Profesor John Elliot, ha sido un verdadero orgullo tenerle con nosotros. Ha sido usted extremadamente paciente con este par de bromistas, pero nos ha encantado, nos ha enseñado usted además la cara humana de un premio Príncipe de Asturias que además está enamorado de España, y eso es siempre un placer de tener cerca. Nosotros nos vamos ahora. Volvemos, sin embargo, mañana, ya lo saben, a la misma hora, a las 8:30, en Lo Más Plus, con 3 actrices que aparecen en la película Más que amor frenesí: Cayetana Guillén Cuervo, Beatriz Santiago y la nueva revelación del cine, Ingrid Rubio. Hasta mañana. Hoy tenemos una noche absolutamente licantrópica en Canal Plus, porque después del informativo de redacción llega Lobos Universitarios, y después me parece que es el último pase de Lobo, aquella película en la que Jack Nicholson pues intentaba comerse a Michelle Pfeiffer como el lobo a Caperucita Roja. Y no sé si es que hay luna llena esta noche, pero yo estoy empezando a notar algo raro. Ahí va.